Este es el informativo católico. Atención, programa Opiniones del Informativo Católico y el canal YouTube PRF Mundo de Radio Rosa Mística Colombia. La solución para salvar al África. El patriarcado es la solución. Parte 1. Y tiene secuencia con el anterior tema. Queridos obispos de los diversos países africanos. Escribe los obispos del Patriarcado Católico Bizantino, que repito, los publicamos aquí en el programa Opiniones porque son unas reflexiones verdaderamente muy bien hechas. Así ellos estén en una actitud de cisma y pues en algunos apartes a veces culpan al Vaticano II de todo y absuelven a Bergoglio, pero en la sustancia estos documentos son muy importantes. Queridos obispos de los diversos países africanos, es el tiempo de Adviento, el tiempo del arrepentimiento. Debemos preparar el camino del Señor, el camino hacia el despertar espiritual. Su primer deber como obispo es proteger la doctrina ortodoxa y los mandamientos de Dios. También es la tarea principal del sucesor de Pedro. Pero ¿cuál es la realidad de hoy? Que el que ocupa el púlpito papal no es un papa legítimo, debido a sus manifiestas herejías. Él se ha excomulgado repetidamente de la Iglesia Católica y por lo tanto no puede ser el líder. Esta es la doctrina católica que también fue expresada por los padres de la Iglesia, de San Cipriano, San Jerónimo, San Agustín, Santa Atanasia. No, San Atanasio es, San Atanasio, y los doctores de la Iglesia, San Francisco de Sales, San Alfonso de Ligorio, San Alfonso María de Ligorio, y el cardenal Robert Bellarmino, y el santo cardenal San Roberto Bellarmino, en español, ¿no? Además, la burbuja dogmática Cum ex Apostolatus afirma claramente que un papa que ha cometido herejía no es un papa capaz. San Roberto Bellarmino expresó esta verdad en los siguientes términos, comillas: el papa que es manifiestamente herético deja de ser papa y líder, de la misma manera que deja de ser cristiano y miembro del cuerpo de la Iglesia. Al publicar la declaración Fiducia Supplicans, Bergoglio anuló los mandamientos de Dios y el Evangelio de Cristo e introdujo un antievangelio sodomita. Bergoglio lidera una rebelión contra Dios y por lo tanto no es un papa capaz. Además, se consagró públicamente a Satanás en Canadá en 2022. Se consagró públicamente a Satanás en Canadá en 2022, durante un ritual pagano dirigido por un hechicero con una falsa imagen de la Virgen al frente. Este archiherético manifiesto no puede en ningún caso ser el representante visible de Cristo en la tierra. Queridos obispos de África, ¿no aceptasteis sus Fiducia Supplican, rechazando así su viaje sinodal? Pero si no te separas ahora de él como un falso papa y no continúas sometiéndote a él y a Besungu, preparas el suicidio espiritual para ti y para toda África. Ustedes, queridos obispos, juntos e individualmente, tienen una inmensa responsabilidad ante Dios estos días, no solo para vuestra diócesis, sino también para vuestra nación. ¿Quién es Ambongo Besungu? Un árbol puede ser reconocido por sus frutos. El 29 de noviembre de 2024, Besungu indicó su intención de implementar la ruta sinodal en África. Este viaje sinodal, sin embargo,
es la legalización de la sodomía, y ustedes, todos los obispos de África, han rechazado esto. Besungu hizo un gesto estratégico, se alineó con su posición y anunció públicamente que África no acepta las súplicas de fiducia, que no acepta fiducia supplicans, es decir, no aceptando el viaje sinodal. Ahora, menos de un año después, ves que Besungu los engañó. De hecho, promueve este viaje a través de diversas intrigas y manipulaciones. Esto demuestra que existe un plan especial, una tarea específica que Besungu debe llevar a cabo en África. Habla abiertamente de una nueva iglesia. Esta nueva iglesia sinodal que Bergoglio estableció a través del camino sinodal ya no es la iglesia católica. Lo que ha pasado no es solo un cisma, es algo peor. El 1 de noviembre de 2023, Bergoglio publicó el motu propio Ad Theologiam Promovendam, que introduce el principio de un cambio de paradigma del que habló Pietro Parolin, el secretario de Estado en 2016, que introduce el principio de un cambio de paradigma. La erradicación de la fe y la moral cristianas. El 18 de diciembre de 2023 implementó este cambio con la publicación de la declaración que suplía a de la declaración fiducia supplicans sobre la legalización del pecado de la sodomía y la bendición de las uniones sodomitas. Los africanos saben que Dios, en su palabra, califica la sodomía como abominación, en griego atimia, Romanos 1:26, y advierte sobre ella por el castigo del fuego temporal, segunda de Pedro 2:6, y luego fuego eterno en Judas 7. Además, la Escritura testifica que si los sodomitas se niegan a arrepentirse, no entrarán en el reino de Dios. 1 Corintios 6:9. A través de un fuerte abuso de autoridad suprema y un abuso de la estructura eclesiástica, Bergoglio llevó a cabo la autodestrucción interna y externa de la Iglesia. Ambongo Besungu persigue un objetivo similar para África, dentro de la misma estructura falsa. Ustedes, los obispos africanos, protestaron contra la legalización de la sodomía en el sínodo del año pasado. Este año Bergoglio y Besungu eligieron una táctica diferente. La legalización de la sodomía ya no está en discusión. Se presenta como aprobada por toda la iglesia, aunque es un gran fraude, una gran mentira y una gran maldad. El sínodo de octubre acaba de iniciar su fase de aplicación, de implementación. ¿Qué significa esto para nosotros? Si no se liberan de la subordinación a Bergoglio, cada obispo tendrá que ejercer presión para legalizar la sodomía en todas sus diócesis. Cada uno de ustedes tendrá que rendir cuentas durante su visita al Límina. Bergoglio le preguntará qué dificultades ha encontrado para implementar este programa sinodal anticrístico y qué resultados ha logrado. Porque ese es el gran objetivo de Bergoglio, ¿no? Imponer la sodomía como algo normal. La perniciosa actividad de Bergoglio y Besungu te obliga a abordar adecuadamente la fase de implementación de la salvación. Significa separarse de Bergoglio y Besungu y establecer su propio patriarcado para África. La etapa de rescate de la separación de Bergoglio y la apostasía vaticana no es cisma. El cisma ni siquiera es posible en la actualidad, ya que la Iglesia está en sede vacante, es decir, no tiene papa desde el 31 de diciembre de 2022. Solo hay un usurpador del papado, no un papa legítimo. Bueno, sí, porque Benedicto fue papa hasta que murió. Al separarse de este usurpador, permanecerás en la Iglesia católica y preservarás la doctrina católica.
El antiguo nuncio americano, o en Estados Unidos, Monseñor Carlos María Viganó comenta, pero ¿qué pasa si en el púlpito de Pedro, en lugar de un papa que defiende y gobierna la iglesia, hay un usurpador que la derriba sistemáticamente? Qué buena pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si en el púlpito de Pedro, en lugar de un papa que defiende y gobierna la iglesia, hay un usurpador que la derriba sistemáticamente? La Iglesia Católica está ocupada actualmente por un cuerpo extraño, la antiiglesia del falso profeta, y como tal no es posible estar en comunión con ella. Los católicos pertenecen a la Iglesia Católica, no a su falsificación conciliar y sinodal, de la que Bergoglio es el líder. Es Bergoglio quien está en un estado de cisma con la Iglesia, de la que dice ser papa. Y como hereje y apóstata, no ha ejercido ningún poder ni que exima, no ha ejercido ningún poder, ni puede exigir ninguna obediencia. La tragedia es que este archiherético exige una obediencia inflexible. Es una tragedia aún mayor que los obispos, los sucesores de los apóstoles, que deberían defender la doctrina ortodoxa y le obedecen. Al hacerlo, le ayudan a destruir las enseñanzas de Cristo. Y por lo tanto de la Iglesia Católica. En África, Bergoglio lleva a cabo este proceso suicida a través de Ambongo Besungu, el Judas. El arzobispo Carlos María Viganó continúa diciendo: antes de mis hermanos en el episcopado y todo el cuerpo eclesial, acuso a Jorge Mario Bergoglio de herejía y cisma y pido que sea juzgado como herético y excomulgado y alejado de su trono que ha ocupado de manera indigna durante más de 11 años. Esto no contradice en modo alguno el adagio prima sedes a nemine judicatur. La primera vez no es juzgada por nadie, porque es obvio que como un hereje no es capaz de asumir el papado. Él no estaría por encima de los prelados que lo juzguen. Un hereje se excluye de la iglesia y la Iglesia Católica debe respetar este hecho. Besungo, sin embargo, argumenta de una manera sugerente que debes permitirte ser guiado sinodalmente tanto por él, un Judas, como por el archiherético Bergoglio. En otras palabras, debes cambiar la forma en que piensas y finalmente aceptar la declaración de fiducia supplicans. El obispo Martín de Malawi respondió a esta demagogia de la siguiente manera, comillas: a todos los que nos aconsejan mal de esta manera, nuestra respuesta es que no somos idiotas, no aceptamos esta declaración fiducia supplicans. Queridos obispos de África, dice el Patriarcado Católico Bizantino, habéis rechazado radicalmente la falsa doctrina, como Monseñor Martín. Por primera vez en la historia de la Iglesia, un documento publicado por la Santa Sede es rechazado públicamente. Pero no tenemos otra opción. No podemos permitir que una declaración tan ofensiva y aparentemente blasfema se aplique dentro de nuestras diócesis. Besungu conoce vuestra actitud, pero él intenta, persistente e insidiosamente, ponerte bajo el yugo de la condenación para que traiciones a Cristo, cometas suicidio espiritual y aceptes el camino de la condenación temporal y eterna. Besungo agregó: formulemos una mente sinodálica, un comportamiento sinodal, una actitud sinodal, un lenguaje sinodal. ¿Qué es todo eso?
El cardenal Gerald Müller, participante en el Sínodo Vaticano, ya ha explicado lo que significan las palabras de Besungu. ¿Qué es una mente sinodálica? Es el espíritu del anticristo, el que habla a través de la agenda LGBTQ+, que está absolutamente en contra de la creación. Usted puede ver aquí qué tipo de espíritu promueve Besungu bajo el término espíritu sinodálico. ¿No? ¿Qué es el comportamiento sinodal? El cardenal Müller aclaró, comillas, están abusando del Espíritu Santo para introducir doctrinas que están abiertamente en contra de la Sagrada Escritura y específicamente el caso con la declaración de fiducia supplican que bendice las uniones LGBTQ+ pecaminosas. ¿Qué es una actitud sinodal? El cardenal Gerald Müller volvió a descubrir este término. Es la Iglesia la que avanza hacia el cumplimiento de la Agenda 2030 y pro LGBTQ+. La Iglesia Católica, bajo la usurpación del papado, se utiliza no solo para la destrucción espiritual, sino también para la destrucción física de la humanidad. ¿Qué es el lenguaje? Un lenguaje sinodal. El cardenal Müller dijo que comillas, introducen una nueva hermenéutica con la que quieren reconciliar la palabra de Dios con estas ideologías homosexuales, anticristiana. Significa el lenguaje sinodal mentir, mentir y mentir, aún bajo el disfraz de términos ambiguos y retórica religiosa y documentos supuestamente pontificios, como han demostrado Besungu y Bergoglio. Por lo tanto, viendo claramente los objetivos de Besungu en la manipulación de la Iglesia africana, vosotros como pastores de Cristo debéis adoptar una vez más una posición radical, unida para preservar la doctrina católica. Ambongo Besungu, poseso con el espíritu de Judas, actúa ahora como un pseudopatriarca sobre toda África, ¿no? Poseso con el espíritu de Judas. Ahora actúa como un pseudopatriarca sobre toda África y quiere mandar a todos los obispos. Al igual que usted se ha unido contra la declaración de fiducia supplicans, al igual que usted se ha unido contra la declaración de los suplicantes o de fiducia supplican, unámonos también para dar el siguiente paso vital: separarnos de Besungu y del inválido Papa Bergoglio, y al mismo tiempo proclamar un patriarcado católico para África. Esto significa esencialmente restaurar el patriarcado católico de Alejandría, que fue representado por San Atanasio. Luchó valientemente por toda la Iglesia contra la herejía del arrianismo. Ahora hay que luchar por toda la Iglesia contra la herejía del bergoglianismo. Hoy en día el patriarcado no necesita estar basado en Alejandría. Puede estar basado en Camerún o en otro lugar. Elige como patriarca de África un obispo fiel, que tendrá el mismo espíritu que San Atanasio, que defenderá la fe verdadera y que no tenga miedo de los lobos disfrazados de ovejas, como Bergoglio y Besungu. Anime a los fieles a orar y luego usted mismo tome los dos pasos fundamentales en este tiempo en Adviento: separarse del pseudopapa Bergoglio y el cardenal Judas Besungu y proclamar un patriarcado católico para África. Una vez que haya un verdadero papa, un verdadero representante de Cristo en la tierra, el patriarcado africano se someterá a su autoridad, la de Pedro. Esta es la solución para salvar a África en la actual situación de crisis, y también es la voluntad de Dios para cada uno de vosotros, queridos obispos, sucesores de los apóstoles. Y eso debería suceder en los 5 continentes. Firmado Elías, patriarca del Patriarcado Católico Bizantino, Metodio
y Timoteo, obispos secretarios, 8 de diciembre de 2024. Bien, son documentos que tienen una importancia muy grande, que proponen cosas, que dan ideas, ¿sí?, dentro de la sana doctrina católica. Bien, pausa y regresamos para despedir el informativo católico. Este es el informativo católico.